Asiento, por favor. Está en el aire. Buenos días, bienvenidos al foro ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? La segunda parte del análisis de esta pregunta que ya hemos formulado en un evento anterior en el que tuvimos en el Inter-American Institute for Democracy a representantes de entidades que luchan por la libertad de Cuba. Hoy día los invitados son cubanos que viven en la isla, que sufren el día a día del oprobio de la dictadura, y cubanos que están en el exilio. O sea, este es un foro específicamente destinado para oír a los cubanos cómo pueden responder la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? El foro está organizado con la cooperación de Infobae, el medio de comunicación digital en español más importante del mundo, al que quiero agradecer a nombre del Inter-American Institute for Democracy. Damos la bienvenida al presidente del instituto, Tomás Regalado, a los miembros del instituto y a los invitados especiales aquí presentes. Introduzco este foro con una breve reflexión. ¿Por qué es importante analizar, estudiar y responder la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Es importante porque, además de ser la dictadura más antigua, que ha cumplido 65 años en enero de este año, el régimen que oprime al pueblo cubano ha pasado de ser una presentación narrativa de revolución en la que ya nadie cree, a ser la organización más importante que dirige el sistema de crimen organizado transnacional, que en el siglo XXI se ha puesto el nombre de socialismo del siglo XXI y que es conocido como castrochavismo. Debemos recordar que el año 99, en su periodo especial, la dictadura de Cuba agonizaba después de haber perdido el mantenimiento que le daba la Unión Soviética, que desapareció el año 1991. Porque la dictadura de Cuba siempre ha sido una organización parásita, fundada en que alguien la sostenga desde afuera, fue la Unión Soviética, y fundada en la aplicación de terrorismo de Estado, de miedo para someter al pueblo cubano y exportar violencia, exportar terrorismo, exportar guerrilla y meterse en los temas del narcotráfico, porque Cuba ha sido el primer narcoestado que se formó en la década de los 80, cuando Fidel Castro se asoció con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y con el boliviano Suárez Gómez, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa y del coronel de la Guardia, que no pudo tapar la implicación directa del régimen. Ese régimen que, gracias a la alta traición a la patria que ha cometido o que cometió Hugo Chávez, que lo rescató el año 1999, que le dio dinero, que le dio petróleo y que le entregó a Venezuela entera, se ha expandido en el siglo XXI. Y por eso, en vez de que tengamos una dictadura agonizante, que era lo que había al empezar este siglo, la de Cuba, 25 años más tarde tenemos 4 dictaduras. La de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y ha pasado por ahí la dictadura del Ecuador con Correa. Pero además tenemos 4 gobiernos formados en democracia que son serviles a la dictadura de Cuba y que denominamos gobiernos paradictatoriales, que son el de México con López Obrador, el de Colombia con Petro, el de Chile con Boric y el de Brasil con Lula. O sea, estamos en un escenario en el que en el siglo XXI la dictadura de Cuba se ha expandido, ha quebrado la democracia y se ha instituido además como la jefa de los narcoestados, en que ha convertido a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y como el jefe del sistema de crimen organizado transnacional, porque lo que hace Cuba no es política, lo que hace Cuba es delincuencia, que va desde la comisión de graves delitos contra sus nacionales a través del terrorismo de Estado, presos políticos, exilio, tortura, hasta la presión internacional mediante derrocamientos, espionaje, migraciones forzadas, tráfico internacional de drogas y otros, y crímenes de lesa humanidad. En ese escenario, la realidad objetiva muestra que la dictadura de Cuba es un proyecto que está yendo a su final,
porque es absolutamente improbable que se pueda sostener. No tiene economía, el pueblo vive en la miseria, no tiene pueblo, nadie de la juventud ni de la ciudadanía que ha nacido bajo el régimen y que ha sido instruida y ha sido adoctrinada en el castrismo, cree en el castrismo, más bien lo repudia, y de ahí viene el movimiento que ha empezado el 21 de julio y que no se ha detenido ni se detendrá. No tienen una vigencia histórica, pero lo más importante es que además de que no tienen economía, no tienen sociedad y no tienen narrativa, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. No hay opción para la dictadura cubana. La dictadura cubana va a colapsar, pero debería colapsar rápidamente, y para eso se necesita la contribución de las democracias del mundo y de las Américas, que no tienen que hacerle un favor al pueblo cubano, tienen simplemente que cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales, entre las que la más importante está en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Es en este escenario que hoy día vamos a escuchar a los cubanos que vienen desde Cuba, a los cubanos que están en Cuba y a los cubanos que están en el exilio, responder qué podemos hacer por el pueblo de Cuba. Y les recuerdo simplemente que la primera parte del foro dejó el fundamental mensaje que lo que podemos y debemos hacer es promover y ayudar a la pronta liberación del pueblo cubano de este sistema de oprobio y de crimen organizado. Termino anunciando que este foro va a tener un tercer evento, que lo vamos a hacer la tercera semana de julio, para que la misma pregunta sea contestada por latinoamericanos, por norteamericanos, por líderes de las Américas y de Europa, que tienen que asumir el compromiso de contribuir a la terminación de la dictadura de Cuba. Me voy a permitir presentar a nuestro orador principal, Iván García Quintero, periodista. Él vive en La Habana, ha llegado hace unas horas. Nos ha costado una cantidad importante de trámites y esfuerzos lograr su presencia en los Estados Unidos, pero está aquí. Lo hemos invitado a ser el orador principal porque él reporta cada semana desde La Habana, es autor de mostrar la realidad objetiva de lo que está pasando en Cuba, y queremos recibirlo hoy día felicitando su valentía, felicitando su decisión y felicitando ese ejemplo que gente como Iván representa en la defensa efectiva y en primera línea de lo que es la necesidad de libertad, de pan y vida para el pueblo cubano. Buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores del evento, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, al presidente del Instituto Tomás Regalado y a todas las autoridades de este tanque de pensamiento por haberme posibilitado la presencia en este evento donde analizamos la realidad de Cuba. Hace 63 años, el presidente estadounidense John F. Kennedy dijo en su discurso de investidura: no pienses qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Si en algo podemos estar de acuerdo, es que se trata de una frase para ser enmarcada. Ese 20 de enero de 1961, mientras Kennedy hablaba al pueblo norteamericano, poco más de 2.500 cubanos se preparaban en Guatemala para enfrentar a la entonces incipiente dictadura de Fidel Castro. El 16 de abril de ese año, tras el desembarco por Bahía de Cochino, este grupo de valerosos compatriotas combatieron contra fuerzas militares superiores en hombres y armamento. Luego, durante 6 años, varios grupos de guerrilleros también lucharon contra el régimen comunista en inferioridad militar y logística en diferentes zonas del país. La oposición armada fue derrotada por el castrismo, que movilizó a miles de hombres y contaba con amplios recursos financieros y logísticos que llegaban desde la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 10 años después surgieron los primeros grupos de la oposición pacífica. No tenían vocación suicida ni madera de héroe. Podrían haber seguido simulando apoyar a Fidel Castro, tener un cargo político o lucrar con el dinero público. Pero gente como Ricardo Bofill, Roberto Luque Escalona,
Marta Fraile y Rolando Cartaya, apostaron firmemente por la democracia. La mayoría sufrió prisión, represión, linchamientos verbales y cárcel. Se sumaron a los más de 3.000 presos políticos que ya cumplían largas sanciones en las duras prisiones de la isla. Siempre es bueno recordar a los que nos antecedieron. Ellos, con otros métodos, también se preguntaban qué podemos hacer por el pueblo cubano. Fueron años difíciles, por razones que solo se puede entender aquellos que hemos vivido en regímenes totalitarios. La mayoría de la población, cuando veía una turba o fuerzas policiales golpear a disidentes indefensos, como la poetisa Marilena Cruz Varela, o posteriormente las mujeres que integraban las Damas de Blanco, viraban la cara hacia otro lado. Había mucho miedo, pero la oposición pacífica nunca se rindió. La hostilidad de la autocracia Verde Olivo obligó a muchos disidentes a emigrar, pero siempre se han sumado nuevas voces, y los que se exilian en Miami, en Madrid o Lucerna siguen su cruzada contra la dictadura. En los últimos años, la correlación de fuerza ha cambiado. Un segmento amplio de cubanos critica abiertamente en las esquinas del barrio, las colas del pan o en los viejos taxis colectivos al gobierno de facto. En Cuba se vive una auténtica revolución ciudadana. No hay líderes visibles, estrategias diseñadas para enfrentar el totalitarismo, ni un relato coherente. La gente pide comida y una vida digna. También libertad, democracia y patria y vida. Se han sucedido protestas desde Pinar del Río a Caimanera, en la oriental provincia de Guantánamo. Cuba, en materia de servicios básicos, es un estado fallido. Aún cuenta con el aparato de propaganda, el control social y la represión de las fuerzas de seguridad. Desde mi percepción, la suerte de Cuba se decide en los próximos 4 años, quizás antes. ¿Qué podemos hacer por nuestro pueblo? Apoyar, concertar y buscar canales de diálogo con aquellos adversarios que reconocen en privado que el manicomio ideológico está llegando a su fin. La prioridad es que en nuestra patria se instale la democracia. Debemos dejar a un lado los egos superfluos y creernos de manera individual que somos los padres de la patria. Desde una estrategia colectiva que sume, que no reste. Debemos avanzar por el camino al que aspira la mayoría del pueblo cubano. Reformas auténticas, elecciones libres y libertad de expresión. Todos hemos perdido en estos 65 años de confrontación con el régimen. Algunos perdieron a sus padres fusilados por el castrismo. Otros sufrieron largas condenas. Cientos de miles de compatriotas fueron forzados al destierro por su oposición al totalitarismo. Yo desde hace 21 años, por ejemplo, no veo a mi madre refugiada política en Suiza y probablemente jamás la pueda ver en vida. Disculpa. Pero el concilio, moderación y responsabilidad ciudadana no debe apartarnos de nuestros principios democráticos. Confío en personas como ustedes, encuentren ese camino que tanto ansía el pueblo cubano. Muchas gracias. Desde Cuba vamos a ceder la palabra a Camila Acosta. Camila es una joven periodista cubana radicada en La Habana, que trabaja como corresponsal del diario español ABC en su país. Ha sido varias veces detenida por las autoridades de la dictadura en el ámbito de su trabajo informativo. Permanentemente le confiscan su instrumento de trabajo, que son sus celulares, sus computadoras, y ella tiene un trabajo idóneo, informativo, abiertamente crítico al régimen castrista. Bienvenida, Camila Acosta. Hola, buen día y gracias a todos por la invitación acá a este espacio. Un honor estar rodeada de tantas personas honorables. Yo solamente agregar ya la presentación que hacía Carlos, a la que hacía Iván, mencionaban el colapso. Es un régimen cubano que está al borde del colapso, un pueblo que tiene ya un 88% de pobreza, según investigaciones, por ejemplo, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
de varias organizaciones, protestas que se han sucedido en el país. Yo hace poco entrevistaba a un experto, a un económico que hablaba justamente, un economista que hablaba justamente de que el régimen cubano está al borde del colapso desde el punto de vista económico. Y bueno, en los próximos meses, ya lo decían, se van a seguir sucediendo protestas. Han ocurrido en los últimos días protestas de las que ni siquiera hemos tenido conocimiento porque las personas no han podido subirlos a las redes sociales. Los apagones van a continuar. El régimen cubano no tiene ya de dónde sacar, no solo para abastecer de alimentos y medicinas al pueblo, sino para cesar con los apagones. No solamente la falta de combustible, sino el mal estado de las termoeléctricas. Es muy probable que ocurra un nuevo estallido social, pero, debo decir que el estallido social no va a ser la situación de Cuba. Yo debo insistir además, partir desde la premisa de que el sistema cubano no es reformable, que la mejor forma en la que podemos ayudar al pueblo de Cuba es trayéndoles la libertad, trayéndoles el cambio de sistema y eliminando toda la lacra que representa ese Estado mafioso y terrorista que tenemos hace 65 años en el poder. Insisto que el estallido social no va a ser la única solución, porque independientemente de que el pueblo se mantenga en las calles protestando, el régimen ya demostró el 11 de julio de que es capaz incluso de usar sus armas de fuego, de matar a su propio pueblo, como sucedió con uno de los jóvenes manifestantes del 11 de julio. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué va a pasar el día después de un estallido social? Yo creo que es una pregunta también que debiéramos hacernos, y ahora mismo debemos reconocer también que la oposición, el activismo dentro de la isla no está preparado para ese día después. Es lamentable y eso se debe a muchísimos factores de parte de, sobre todo, de la represión del régimen cubano, también conflictos eh, entre diferentes grupos de la oposición. El exilio nos ha afectado muchísimo, pero debemos decir que no estamos preparados ahora mismo para asumir ese día después y una transición. Quisiera hacer referencia a otra entrevista que hacía recientemente a María Huerlau, por ejemplo, de directora ejecutiva de Archivo Cuba, y ella decía que hace un tiempo ya valorando las condiciones que teníamos dentro de la isla, la oposición, el activismo dentro y fuera de la isla, ella veía dos opciones. El cambio que podía venir del exterior, de una intervención, digámoslo, una segunda opción que sería un cambio que viniera del propio gobierno. La opción, por supuesto, no es viable, al menos en las actuales circunstancias, y la segunda opción, un cambio desde el propio gobierno, yo creo que la estamos viendo desde hace un tiempo. Es algo que nosotros hemos llamado cambio fraude. Cambio fraude que sería una transición al estilo ruso, al estilo soviético, donde los viejos militantes del partido, jefes de la KGB, se hicieron con el poder económico y político, y es la Rusia que tenemos hoy, donde no existe una democracia. De hecho, el régimen cubano está teniendo asesoría también de Rusia en este cambio fraude. Lo estamos viendo con el tema de las MIPIMES, lo estamos viendo con militares debutando como empresarios, agentes de la seguridad del Estado debutando como empresarios, hijos, familiares, amistades de personas cercanas a la cúpula que están fundando MIPIMES, restaurantes y negocios privados. Esto es lo que estamos viendo en Cuba ahora mismo. Ahora, ¿cómo contrarrestar esto? Yo hace un tiempo vengo diciendo algunas cuestiones que debemos, a mi entender, como oposición, me considero parte de la oposición, el activismo, porque hacer periodismo independiente en Cuba es ser opositor, es hacer activismo por la libertad del país y por el respeto a los derechos humanos. Yo creo que insisto, el foco debe estar dentro de la isla. El foco de las noticias, la ayuda que se da a la oposición debe estar dentro de la isla. Hay que fortalecer también a las personas que dentro de la isla hacen activismo eh, contra el régimen cubano.
también es muy importante la presión externa. Yo insisto en este punto porque a veces sí logramos, por ejemplo, pronunciamientos del Parlamento Europeo, de organizaciones, de políticos, pero muchas veces estos pronunciamientos son simbólicos y el régimen cubano necesita una presión real que de alguna manera contrarreste toda la represión, que se sientan el peso, las consecuencias por violar todos los derechos humanos. Y esto se traduce, por ejemplo, en sanciones internacionales. Sanciones contundentes que les afecte sus bolsillos, es lo que ellos de alguna manera los hace repensar Un minuto, Camila. pronunciamientos cada vez. Sí, ya voy cerrando. Y el último punto que yo creo que se ha ido dando en la agenda incluso de la oposición en los últimos años y me parece un punto muy peligroso es el tema del globalismo. El globalismo, la Agenda 2030, ideología de género, el feminismo, wokismo, progresismo, como se le conoce, que se está insertando incluso en las agendas pendientes y que es la misma agenda que ha apoyado de alguna manera al régimen cubano. Así que yo creo que esto es un punto muy importante que debemos de alguna manera contrarrestar para no reproducir esas mismas fórmulas totalitarias y neomarxistas en una nueva Cuba, en una transición a la democracia. Muchas gracias a todos. Gracias, Camila. Ustedes saben que una de las principales dificultades que tenemos en la comunicación con Cuba es el absoluto control de parte de la dictadura. Por eso, nuestro próximo orador, Manuel Costa Morúa, ha grabado su participación esta mañana y ahora la vamos a presentar para evitar el sabotaje permanente que se produce cuando están hablando los oradores. Hay cortes del Zoom y hay cortes de la comunicación. Presento a Manuel Costa Morúa, que es graduado en Historia de la Universidad de La Habana, en la especialidad de Historia Contemporánea y Historia de Asia. Tiene posgrados en Politología, Economía, Relaciones Internacionales y Antropología. Ha sido reiteradamente arrestado y preso por participar en actos de repudio a lo largo de su vida y es un defensor de los derechos humanos que vive en Cuba. La pregunta es, ¿qué se puede hacer por el pueblo de Cuba? Realmente se pueden hacer muchas cosas. No necesariamente cosas muy complicadas. Para empezar, se puede mostrar toda la solidaridad sistemática y permanente con los más de 1000 presos políticos. Con ideas sencillas, una cosa clave. Una persona en cualquier lugar del mundo, un cubano, emparentado con otro cubano dentro de la isla, atendiendo a cada una de las familias de los presos políticos. Obvio, aquellos que se dejen acercar por nosotros, mostrar la empatía, mostrar el amor y sobre todo el fuerte compromiso con la causa y la liberación de los presos políticos en Cuba. Esa es una cosa sencilla que podemos y debemos hacer en Cuba. Desde dentro, desde el exilio, desde los cubanos que viven en el exterior, ahí hay una acción concreta. Obviamente, demandar todo el tiempo la libertad de los presos políticos y de conciencia en Cuba es la tarea, es la misión, es la definición de lo que obviamente debemos y podemos hacer por Cuba y sobre todo por los cubanos. Esa es una cosa muy sencilla. Porque el ciclo que se repite de presos políticos, presos de conciencia, desde entonces, desde aquellos albores, desde aquellos tiempos en que Bofill comenzó la lucha por la liberación de Cuba, centrado en el respeto de los derechos humanos, siguiendo aquella estela de los primeros presos políticos que se alzaron para corregir el rumbo de lo que nunca debió ser en Cuba, pues ese ciclo hay que romperlo. Una segunda cosa muy sencilla. La sociedad civil, los grupos de oposición, los activistas por los derechos humanos, debemos mostrar frente al pueblo de Cuba, un pueblo que hoy está abierto
a las acciones de cambio toda la madurez posible. Buscar el consenso allí donde se pueda establecer el consenso y sobre todo fijarnos en lo fundamental, que es llegar a la democracia en Cuba, buscando vías prácticas. No hay soluciones mágicas, todo lo hemos ensayado, desde aquellas opciones de reproducir en los campos de batalla, en la Sierra de los Órganos, en la Sierra Maestra, en el Escambray, esas luchas que comenzaron como guerrillas al interior de Cuba, hasta opciones legalistas de diálogo, pero todas estas opciones nos han emanado y nos han emparentado en la lucha por la democracia. Por lo tanto, madurez para el consenso. Eso es algo que podemos hacer por Cuba. También apoyar aquellas opciones que al interior del país están tratando de abrir caminos de democratización. Hay 1001 opciones dentro de Cuba. Todas son válidas. Creo que eso es muy importante y debemos hacer y debemos comprometernos todos los cubanos, todas las cubanas que de alguna manera venimos luchando por la democracia en Cuba y que hemos puesto sudor, prisión, sangre, cuerpo y vida por la democracia en Cuba. ¿Qué más podemos hacer? Hay que distinguir bien. Hay que saber que en estas luchas por la democracia en Cuba las mujeres han jugado un papel crucial. Hoy hay más de 30 mujeres presas por luchar justamente por sus familias, por nosotros, por la libertad de Cuba. Apoyarlas especialmente es una opción, una acción que debemos hacer. Pero sobre todo, apoyar al pueblo cubano. Responder a sus demandas. Apoyarlo allí donde, frente a la represión de la policía y la represión del gobierno, dan el frente, de alguna manera. Esa es una de las cosas que debemos y podemos hacer, mostrando siempre consenso, no unidad, pero sí compromiso, respeto mutuo, sabiendo que la democracia está cada vez más cerca. Esa es mi visión. Y muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a don Manuel Cuesta Morúa. Tengo que avisarles que lamentablemente nuestra invitada María Beatriz Roque Cabello ha sufrido el corte de su sistema de internet muy oportuno para impedir su participación y por eso vamos a pasar a presentar a Rolando Rodríguez Lobaina, que es un activista cubano, periodista, trabaja por la democracia, es director del Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Jóvenes Cubanos por la Democracia, fundado por su hermano Néstor Rodríguez Lobaina. Él va a transmitir desde Cuba una grabación que nos acaba de llegar. Bueno, mi nombre es Rolando Rodríguez Lobaina, soy director de la agencia audiovisual Palenque Visión, una agencia fundada en el 2012 que reporta la cotidianidad de los cubanos en la isla, denuncias, entrevistas a políticos, pensamiento cívico cubano, la promoción de la cultura alternativa y también del mercado privado. Soy ingeniero de profesión, ingeniero informático. Recibimos la agencia el premio internacional por nuestra labor en el 2014, el premio David Borg, otorgado por la Junta de Gobernadores de la BBG. Soy activista político, dirijo coordinador general de la Alianza Democrática Oriental durante muchos años. He cumplido cárcel, en 3 ocasiones he ingresado a la prisión por mis actividades políticas. He recibido 4 actos de repudio que han puesto en peligro
mi vida, la mía y la de mi familia. He sido arrestado cientos de veces, he sido recluido de manera arbitraria en al menos 8 departamentos de la seguridad del Estado en toda la isla por mis labores constantes, promoviendo la defensa de los derechos humanos y exigiendo cambios y democracia para mi pueblo. Yo creo que es importante, antes que otra cosa, resumir el estado actual de lo que se está viviendo en Cuba. Es importante que la gente sepa que hoy Cuba vive bajo un régimen abusivo que tiene más de 1000 presos políticos, que persigue a disidentes, a críticos, a artistas, a intelectuales, a todos aquellos, incluso que por las redes sociales hagan críticas abiertas, son visitados, son amenazados, son multados. Hay leyes que condenan la libertad de expresión en Cuba, y estamos hablando en el hemisferio occidental. Hay muchos testimonios. Yo creo que el mayor enemigo que tiene la dictadura es el propio pueblo, porque este pueblo dijo ya, lo demostró en julio del 2021, cuando salieron miles a la calle, lo ha demostrado luego de esa fecha, las tantas veces que el pueblo sigue lanzándose a las calles, como en Nuevita, en Caimanera, en Pinar del Río, en distintas partes, en Santiago de Cuba, en Bayamo. Hay distintas manifestaciones, distintos incidentes que se han dado donde el pueblo está pidiendo. En contraparte, la dictadura se ha ido preparando y ha estado preparando para reprimir al pueblo con la orden indudable de matar si es preciso, porque están aferrados. Yo creo que esto es lo esencial que debe conocer la comunidad internacional. La condena moral. ¿Qué es lo que necesita Cuba? La condena moral y política a nivel internacional de una vez y por todas. La dictadura ha sido muy hábil durante muchos años y ha ocupado los espacios, el cabildeo en distintos hemisferios y espacios políticos y democráticos. Ha utilizado la bondad que tienen la democracia de muchos países y el concepto cívico para realmente apoderarse de votos, utilizar influencias y llegar y demás. Pero la gente, el mundo tiene que saber que Cuba es un estado fallido y que es un estado represor, y que no solamente que se emita un criterio. Yo creo que es importante que por encima de todo haya un criterio mayoritario y consciente de que Cuba es una dictadura cruel que subyuga a su pueblo. ¿Qué se puede hacer por Cuba? Bueno, el movimiento cívico interno, la resistencia interna, ha sufrido seriamente golpes duros por la represión, por la cárcel, ha habido muertos, por el escapismo, porque sencillamente han obligado a que mucha gente tenga que irse, porque te asfixian económicamente, llega el momento que es nulo. Por tanto, pero es que el cambio en Cuba se gesta, como en todos los países, desde adentro. ¿Qué necesita Cuba? El apoyo a la resistencia. No hay duda. No un apoyo mediano, es un apoyo absoluto, práctico, para desarrollar proyectos, para desarrollar iniciativas, para convocar. Sin oposición, sin líderes, no va a haber una guía para un cambio en Cuba. Porque el pueblo sí, ciertamente, ya ha perdido el miedo a manifestarse, pero necesita una guía. Y esa guía está dentro de Cuba, independientemente del apoyo internacional. La guía está dentro de Cuba. Cuba necesita eso, la gente necesita eso. Y aunque parezca difícil y complejo, porque la dictadura sí está presta y dispuesta a no ceder el poder, que no sea por la vía violenta. Van a verlo. Pero bueno, es eso. Yo creo que hoy líderes pueden ser mucha gente, están ahí. Líderes es el propio pueblo, pero hay guías, y se necesitan guías, y se necesitan distintas maneras de cada vez más volver a potenciar y a proyectar un movimiento de resistencia que ha existido a lo largo de más de 60 años
y que la dictadura pretende aniquilar con esto, con las extorsiones, la cárcel y la presión para que la gente abandone Cuba. Patria y libertad. Gracias. Muchas gracias a Rolando Rodríguez Lobaina. Ahora vamos a pasar a escuchar a los cubanos desde el exilio. Empezamos con un joven sacerdote, presbítero de 37 años, Juan Lázaro Vélez González. El presbítero Vélez González es sacerdote cubano, residente en Miami, exiliado desde hace relativamente poco tiempo, es vicario pastoral de la parroquia de St. Timothy Catholic Church. Padre, por favor. Gracias. Muy buenos días reiterados para cada uno de ustedes, para todos los demás panelistas, para también agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia. Antes de ir al tema que nos ocupa hoy, qué hacer por el pueblo cubano, yo creo que es importante saber que ningún tiempo es en vano cuando se piensa por la libertad, no solamente de aquellos que sufren por la dictadura, sino por aquellos que la necesitan, porque es intrínseca desde el mismo día de su concepción dado por Dios. Creo que debo recordar las palabras de ya el monseñor difunto, que en paz descanse, Pedro Maurice, cuando Juan Pablo II en el 98 visitó la isla. Dijo: te presento, santidad, un pueblo que sufre, un pueblo que confunde patria con sistema, un pueblo que a veces no sabe a dónde ir y dónde se dirige. Yo creo que el despertar del pueblo cubano se ha realizado de manera paulatina desde el 11 de julio, ese despertar de un pueblo que anhela la libertad. Nosotros creo que desde la diáspora tenemos que ser voz de ellos, porque ya sabemos que la dictadura recia los grupos de opositores, también a la sociedad civil, y ahora con las leyes represivas los amedrenta más, pero de alguna manera nosotros tenemos que ser voz de ellos para que nunca se pierda ese deseo de la libertad. También creo que ¿qué podemos hacer por el pueblo cubano hoy? Creo que tenemos que ayudarles a crecer en civismo. Yo creo que la intención está, pero necesita educarse más en lo que es cívico, en lo que es la constancia, voluntad política, para poder resistir a lo que se enfrenta, a una verdadera dictadura feroz y criminal. Creo también que nosotros desde la diáspora, de alguna manera, tenemos que ayudar también a que se visibilice más el sufrimiento de ese pueblo que por 65 años sufre mucho y también se está agobiando la fuerza de ese pueblo de alguna manera. Desde el punto de vista de la iglesia, yo que soy sacerdote católico, creo que la iglesia tiene mucho que aportar desde su doctrina social, y también creo que se debería alzar mucho más la voz para que se visibilice más ese sufrimiento que todos los días llegan a nuestros templos, a las sinagogas, a los pastores y a todos los demás pidiendo intercesión. Pero la intercesión no puede quedarse en el maquillaje de que sí, vamos a hacer una oración, pero eso está bien, sí, pero yo creo que se deben dar pasos más precisos, más concisos, para que se pueda alguna vez y para siempre vivir en libertad, vivir en democracia, en pluripartidismo y también en que todos tengamos derechos a tener derechos. Creo que de alguna manera tenemos que seguir propiciando espacios como este, invitando a personas para que puedan unirse también al sacrificio, a la entrega generosa de cada uno de los que con su tiempo, con su esfuerzo pueden hacer por la libertad de un pueblo que lo aclama todos los días por la Cuba que se merece, la libertad. Gracias, padre. Agradecemos al reverendo Juan Lázaro Vélez González y ahora conectamos vía Zoom con Pedro Corso. Pedro Corso ha sido preso político de la dictadura de Cuba por 17 años.
Él radica ahora en Estados Unidos, es un periodista y escritor cubano y un permanente luchador por la libertad. Muy buenos días y antes que todo, muchas gracias. Mi gratitud al Instituto Interamericano por la Democracia por esta oportunidad y por dedicarle a mi sufrido pueblo esta jornada. Por esa razón voy a expresar mis consideraciones con mucho respeto y en la esperanza de que no agravie a ninguno de los participantes si mis planteamientos no se avienen a sus expectativas. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? La mejor y mayor contribución que podemos hacer todos a la nación cubana es incrementar los esfuerzos para que la institucionalidad republicana retorne a la isla. Ayer, la república que perdimos hubiera arribado a los 122 años de existencia, pero la maldad del totalitarismo castrista la extinguió con la complicidad de no pocos compatriotas y a pesar del heroísmo y martirio de muchos cubanos. Cierto que Cuba no era un paraíso, nunca lo fue ni lo hubiera sido, pero estaba, sin discusión alguna, situada entre los países del hemisferio con los mejores parámetros sociales, económicos y humanos. Por Cuba podemos hacer muchas cosas, porque el totalitarismo está agotado, su narrativa está quebrada y su capacidad para gestar sueños faraónicos está terminada. El totalitarismo castrista no tiene futuro, pero el pueblo cubano sí. Ahí radica nuestra ventaja. Desde el exterior podemos incrementar las campañas de denuncia y solidaridad existentes, exigir a los estados democráticos que se sumen a la labor humanitaria en encerrar a la dictadura cubana y a sus aliados de Venezuela, Nicaragua y Bolivia en un círculo de hierro que les impida la sobrevivencia. La falta de solidaridad hemisférica contra la opresión nos ha conducido a que el continente padezca las dictaduras castrochavistas inspiradas en el modelo impuesto en la isla por los hermanos Castro hace 65 años. Eso debe terminar. Debe terminar la complicidad de gobernantes como Luis Ignacio Lula da Silva con las dictaduras. Eso debe cesar. Resolver el problema cubano, tal y como dijera Winston Churchill en el año 1940, demanda sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Ese es el precio de la libertad, es el de la victoria, que se ajusta a lo que expresara nuestro insigne general Antonio Maceo. La libertad no se mendiga, se conquista con el filo del machete. Los cubanos lo han hecho y lo han demostrado a través de los años que están dispuestos a hacerlo de la manera que demanden las circunstancias. 65 años de tiranía demandan para llegar a su final más esfuerzo y más lágrimas para la victoria, desgraciadamente. Cierto que la solidaridad desde el exterior no será suficiente. Hay que quebrar la poca gobernabilidad que existe en la isla. Son necesarias más protestas cívicas, exigir al gobierno un irrestricto respeto a los derechos ciudadanos, y eso se consigue solo con actos de desobediencia. Nuestra juventud lo está haciendo. La mayoría de los que están en prisión en el presente nacieron después de haberse instaurado el totalitarismo. Esas más de 1.100 personas que se encuentran tras las rejas demandan nuestro apoyo, pero también el de sus vecinos, el de sus amigos. Termino con una frase de José Martí. Quien esconde por miedo su opinión y como un crimen la oculta en el fondo del pecho y con su ocultación favorece a los tiranos, es tan cobarde como el que en los recios del combate vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo. El pueblo cubano no es cobarde, lo ha demostrado históricamente y lo demostrará, como bien expresara de nuevo José Martí, en la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz. Muchas gracias de nuevo, agradecido al Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias, Pedro. Tengo el gusto de presentar a una joven cubano-americana, Kiel Cabrera, que es graduada en Relaciones Internacionales aquí en los Estados Unidos, tiene 26 años de edad y en la actualidad es directora y fundadora del grupo juvenil Coalición Independiente, es la Juventud de la Resistencia, cuya misión es promover las noticias y la cultura cubanas censuradas por el Estado totalitario cubano, entre una audiencia juvenil
de habla inglesa y española y abogar por la preservación, la educación histórica y la recuperación de la libertad en Cuba. Kiel, por favor. Gracias a todos por la invitación y tenerme aquí hoy para compartir mis pensamientos y lo que yo he aprendido en esta lucha hasta este punto de cómo nosotros podemos brindar una ayuda a nuestro pueblo adentro de la isla a llegar a esa democracia. En mi opinión, hemos pasado mucho en este exilio igual adentro de la isla y con toda esa información que nosotros hemos colectado por los años, hemos aprendido mucho y esas lecciones son lo que deberíamos seguir compartiendo con nuestros hermanos adentro de la isla de Cuba. Los jóvenes adentro de la isla y la población general todavía necesita una educación cívica y socioeconómica para poder seguir en la transición hasta la libertad. En este proceso de transición nunca podemos olvidar dónde vienen nuestros derechos como seres humanos. No viene de otro grupo de seres humanos o una votación, un proceso de votación. Nuestros derechos vienen de algo más trascendental, algo de nuestra propia naturaleza que nadie nos puede negar. Entonces, ya cuando llegamos a ese punto de transicionar a una democracia, nunca podemos olvidar eso y tenemos que respetar esa verdad, ¿verdad? Más allá, esta educación es algo integral en nuestro proceso de transición, igual para los jóvenes aquí en el exilio, de cómo poder apoyar a esa Cuba libre ya. Siento que igual nuestros derechos humanos son algo que nunca podemos mendigar, es decir, algún tipo de concesión no es posible para nuestra Cuba libre. Eso es donde yo siento que es más importante por nuestra parte. Desafortunadamente nuestro director Orlando Boronat ahora está yendo a Europa para seguir abogando a los que siguen siendo aliados de ese mismo régimen, de seguir respetando los derechos humanos de nuestros hermanos adentro de la isla. Tenemos que seguir con esa presión sobre las personas que quieren seguir siendo estos aliados, estos cómplices a ese régimen financieramente o ideológicamente. No podemos parar hasta que llegamos a esa libertad. Gracias. Gracias, Keil. Voy a invitar a la periodista Ileana Labastida, cubana, directora del diario Las Américas. Buenos días a todos los que nos acompañan en este importante foro y un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y la conexión en internet a través de lo que transmitimos, el importante contenido de lo que hoy se debate aquí. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Con esta pregunta, el Instituto Interamericano para la Democracia nos convoca en una segunda parte de esta serie y en busca de dar respuesta a la interrogante, analizo algunas de las razones que motivan a su director Carlos Sánchez Berzaín, en su condición de doctor en leyes y analista político, llamarnos a reflexionar sobre algo que, además de un gesto responsable, en el caso de quienes observamos desde otra latitud geográfica la realidad cubana, también constituye una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Y aquí me voy a extender más allá de la realidad que padece el pueblo de Cuba. Una necesidad porque el régimen que allí se sostiene dando patadas de ahogado, a la vez que asfixia a la población porque emplea cualquier recurso que entra al país solo en su beneficio y en perfeccionar la represión, a la par y de forma paralela, mientras más desesperado está, activa mecanismos que le permiten afianzarse a países de los que se aferran como sanguijuelas y de los cuales sacan provecho económico o lobby político y que utilizan como tablas de salvación. En foros convocados por este mismo instituto, no solo cuando analizamos la realidad cubana se hace necesario mencionar a Cuba, también cuando hablamos de países donde la implantación de gobiernos
que se han unido a la transnacional del crimen organizado llamada Corriente del Socialismo del siglo XXI, se hace necesario mencionar la influencia de Cuba, así como cuando hablamos del respaldo que esa dictadura recibe de gobiernos elegidos democráticamente que le brindan apoyo moral y además la financian con supuestas ayudas humanitarias o contratación de mano de obra profesional por las que Cuba recibe pagos millonarios y remunera a precios de mano de obra esclava. Se habla de Cuba y de las consecuencias que para su población tiene que el propio gobierno de Estados Unidos juegue contratar a ese régimen como si estuviera encabezado por gobernantes legítimos y declare, como ocurrió la pasada semana, que Cuba es un país capaz de ayudar a combatir el terrorismo mundial cuando la propia población cubana es víctima a diario del terrorismo de Estado que comete ese desgobierno contra su población. Con este tipo de calificación, de la cual lo menos que se puede decir es que constituye una gran irresponsabilidad, las fuerzas de la oposición interna de Cuba quedan desvalidas y despojadas de los argumentos que sostienen para denunciar al sistema totalitario que les reprime. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Pienso que cada vez que seamos convocados debemos aprovechar cada tribuna para denunciar estos hechos que el régimen de La Habana consigue a través de sus lobbies y la labor de inteligencia y espionaje que sus agentes realizan en todas partes, incluido Estados Unidos. También en ofrecerles esta tribuna, como lo hace el Instituto Interamericano para la Democracia, a cubanos que padecen a diario las consecuencias de la dictadura más antigua del hemisferio, escuchar sus opiniones y diseñar estrategias que tengan en cuenta sus realidades para que, como dice un digno representante de la resistencia interna cubana, el doctor Oscar Elías Bisset, el actuar de los opositores internos al régimen y de los cubanos del exilio confluya en el deseo de un cambio real y definitivo para Cuba. Como dijera José Martí, con todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Para cerrar el foro, quiero ceder la palabra al presidente del Inter-American Institute for Democracy, quien, además de pronunciar las palabras de clausura, va a hacer entrega a Iván García Quintero, periodista de Cuba, del premio Horacio Aguirre a la libertad de prensa, mención a la libertad de expresión, que le fuera otorgado el año pasado y que no lo pudo recibir porque la dictadura de Cuba no lo dejó estar presente aquí. Presidente, por favor. En la primera parte de este foro se discutió qué podemos hacer por Cuba. Y en la mayoría, si no la totalidad, de los ponentes y que proponían gestiones, se llegó a una de las conclusiones que sería pues presionar para que al pueblo de Cuba se le diera la posibilidad de tener internet gratis. Esto parece ser una quimera, pero lo hemos sufrido en el día de hoy, en esta segunda parte de este foro, con el caso de Marta Beatriz. Lamentablemente, el régimen tiene el dedo en el chucho y ellos son los que determinan quién habla y quién no habla desde la isla. Y esta vez nos han reiterado algo que también fue parte del contenido del primer foro, que es la necesidad de tener una solidaridad constante con los presos políticos de la isla. Nuestra misión en este instituto es de informar, porque la información es poder. Y por eso nosotros hoy agradecemos una vez más a Infobae,
a Diario Las Américas, a todos aquellos que están conectados o que son decenas de miles que ven estos foros, ayudarnos en el tema de cambiar la narrativa que el régimen ha logrado establecer a través de los años, de que aquello simplemente es un país que es víctima de un imperio y no una nación de esperanzas pospuestas desde hace 65 años. Yo creo que la tercera parte nos va a enseñar qué más podemos hacer por Cuba. Y nos lleva a que nos acostumbremos continuamente a levantar nuestra voz de denuncia y a usar nuestras herramientas políticas en este país para también cambiar las cosas. Por ejemplo, en Diario Las Américas se comenzó a publicar un tema que es realmente y absolutamente preocupante. Nosotros cada vez nos pasamos denunciando el espionaje que se está produciendo de los chinos o de los rusos. En la prensa, pues, nacional e internacional se denuncia y se detalla este tipo de gestión, y sin embargo el espionaje cubano ha pasado a un segundo, un tercer plano, y es un espionaje que hace daño. Así lo demostró un extenso reportaje de 60 minutos que se publicó en la cadena nacional CBS, y nos encontramos con una sorpresa de que agentes de la supuesta aduana de Cuba recibieron en estos días una gira muy detallada por el Aeropuerto Internacional de Miami. Desgraciadamente, sin el conocimiento del director del aeropuerto, sin el conocimiento del gobierno condal, que es el que maneja el aeropuerto, porque recibieron una orden directa los directores de la TCA, de la Casa Blanca, de que tenían que darle la bienvenida a esta delegación y mostrarle hasta los protocolos de seguridad extrema que tienen en el aeropuerto para que ellos pudieran ponerlo en práctica en Cuba. Me parece que esto es una burla al exilio cubano, y me parece que tenemos que tener una respuesta más agresiva y que se vea que nosotros no vamos a quedarnos callados con que permitan este tipo de injuria al exilio cubano. Pero básicamente hoy lo que queremos hacer es entregar un reconocimiento que quedó pendiente el día 6 de diciembre del pasado año, cuando el Instituto Interamericano realizó su entrega anual de reconocimiento, justamente bajo el lema del premio Carlos Alberto Montaner, nuestro presidente por tantos años de este instituto que nos había dejado. Y allí quedó uno que tiene que ver con la libertad de expresión. Como decía nuestro director y fundador, Carlos Sánchez Berzaín, este premio fue otorgado después de muchos meses de análisis por parte de todo el directorio de este instituto a Iván García Quintero. Él en aquel momento pues estaba, como dicen muchos en la isla, regulado. Simplemente es una de esas palabras inventadas por el régimen para decir no nos da la gana
que pueda salir de nuestro país. Pero al fin, por un tema familiar, pudo llegar aquí. Y hoy quisiéramos, Iván, que en nombre de nuestro director, que recibas ese premio que tiene un nombre de alguien a los cuales los cubanos del exilio le debemos un reconocimiento permanente, que es el doctor Horacio Aguirre Baca, que desde 1953 comenzó lo que después se convirtió en el primer periódico diario en español en los Estados Unidos, y que fue el único instrumento que tenían los primeros refugiados cubanos, los exilados, para poder saber noticias de su país y para poder comunicarse entre ellos. Fue Diario Las Américas, que hoy lo representa Iliana aquí, el primer vehículo que sirvió para unificar y para darle poder al exilio. Y por eso es que este instituto nombra ese premio Horacio Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en varias ocasiones, alguien que internacionalmente luchó por la libertad de prensa. Iván, nosotros queremos agradecerte tu labor, queremos agradecerte tu pasión y queremos agradecerte tu valor, porque tú nos ayudas a comprender que todavía hay esperanzas y nos ayudas a comprender la necesidad de aquellos que pues hemos vivido aquí más de 60 años, sigamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, para que no solamente Cuba sea libre, sino que Cuba también pueda decir aquella frase tan famosa de los judíos, nunca más. Así que muchas gracias por estar aquí. ¿Puedes decir? Bueno, la segunda vez que tengo que... bueno, sobre todo agradecer, ¿no? Porque yo cumplo ahora, por cierto, aquí llevo un amigo que fue periodista independiente de la Primavera Negra, que está en Estados Unidos desde 2011. Y quiero contarle una anécdota. Yo comencé en diciembre de 1995. Mi madre, que había sido periodista oficial, se integra en un grupo que había creado Raúl Rivero, poeta y periodista que falleció aquí hace más de un año. Se llamaba Cuba Press, una agencia que había muchos periodistas, la mayoría eran oficiales, ¿no? Venían del oficialismo. Ellos podían haber tenido una vida más cómoda, sin embargo prefirieron pasar al ostracismo, el régimen le asesinó su reputación y comenzaron a hacer periodismo sin mordaza, ¿no? Entonces en esa agencia estaba también Pablo Pacheco. Yo empecé, Raúl me dijo, bueno, ¿de qué quieres escribir? Bueno, temas social y deporte. Me dijo, bueno, haz un par de trabajos y luego te diré. Y comencé, recuerdo, en el invierno de 1995. Entonces Pacheco, él vivía en Ciudad de Ávila, una provincia de las que inventó, el antiguo Camagüey, ¿no? A un poco más de 500 kilómetros al este de La Habana. Y también hablamos por teléfono. Y a raíz de la Primavera Negra, creo que en marzo, que había algo de ciclismo, creo, una competencia, él me dijo, no, voy a La Habana para conocerlo en el Capitolio. Bueno, nunca lo pudo conocer, él lo detienen el 18 de marzo, allá en Ciudad de Ávila, bueno, y tuvo 7, 8 años de prisión hasta que por el intermedio que hizo el gobierno español de Moratino, ¿no? El canciller en ese momento, la Iglesia Católica, fue liberado de destierro forzoso y vivió en España y ahora vive en Miami. Y lo conocí en el 2016, aquí en Miami, sí, personalmente, ¿no? Un colega de trabajo que no conocía físicamente. Entonces, eso es... Y es lo que es Cuba, ¿no? Que cada cual en su trabajo, en su labor, en su diferencia que podemos tener. Y fue muy bien las palabras, creo que fue
de Manuel Cuesta Morúa, al local que sumar. Creo que si queremos de verdad realmente entrar por la puerta de la democracia, yo creo que tiene que ser con todos, ¿no? Las diferencias políticas, precisamente de eso se trata la democracia. Y dejar los egos a un lado, como dije, creo en mi intervención, y ayudar y aportar a que el pueblo cubano pueda ser algún día un país libre. Gracias a Infobae, gracias a NTN 24 que está aquí presente con doña Irania Chirinos, y la lucha sigue. Muchas gracias.